Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo una extraordinaria invitada. Ella es la doctora Marisa Minuti. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, Armel. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Contenta de estar contigo, de ponernos un poco al corriente, porque hace mucho que no platicábamos, aunque nos conocemos de muchos años. La doctora Marisa Minuti, ella es anestesióloga y también tiene una alta especialidad en medicina perioperatoria del paciente con obesidad. Y el día de hoy vamos a aprovechar su gran disposición para platicar con nosotros acerca de la especialidad de anestesiología. Ella nos va a platicar un poco cómo llegó a esta área, cuáles son las habilidades que se requieren y en qué consiste un poco su día a día como anestesióloga. Entonces, para empezar, Marisa, ¿nos podrías platicar un poco de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. De verdad, me emociona mucho compartir con ustedes esto. Y pues soy originaria de la ciudad de Puebla. Ahí nací, crecí, me crié ahí. También estudié medicina ahí en Puebla. Y después llegué a la Ciudad de México en el internado a nutrición. ¿Por qué decidí estudiar medicina? Bueno, en mi familia no hay médicos, o sea, no tengo papás médicos, abuelos, tíos. Mi hermano menor es médico, pero bueno, él vino después. Y yo desde que era adolescente, como que mis materias favoritas eran química, biología, como las ciencias, ¿no? Era lo que más me gustaba. Y realmente no sé, o sea, desde que era adolescente decía, quiero estudiar medicina, me interesa muchísimo la medicina. Veía yo cualquier cosa en la televisión, ¿no? Las series que empezaban de doctores y yo decía, claro, o sea, creo que eso es lo que veo, ¿no? Sin tener ninguna figura, ¿no? Que me llevara a eso. Y bueno, y en prepa fue cuando ya como que consolidé la decisión y dije, sí, sí quiero estudiar medicina. No iba, o sea, no sabía realmente qué pasaba, yo ni siquiera sabía que existía el internado, por ejemplo, o sea, eso lo supe durante la carrera, pero pues Yo al final, igual, ¿eh? cuando entré, pues sí, o sea, digo, los primeros años no fue tan fácil, pero, o los primeros semestres de la carrera, pero pues sí, sí fue lo que realmente me gustaba y que resultó ser mi gran pasión, ¿no? En la vida. Oye, platícanos entonces, ¿dónde estudiaste la escuela de medicina y anestesiología? La escuela de medicina la estudié en Puebla, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y anestesia me formé en nutrición en el instituto. Y la alta especialidad que hice de medicina perioperatoria del paciente con obesidad lo hice en el ABC. Así como en resumen, porque algunas personas que nos ven no son médicos o no están tan familiarizados, ¿qué es anestesiología exactamente y qué es lo que hacen los anestesiólogos? Bueno, la anestesiología, o sea, si te vas como a las raíces, ¿no? De qué significa, pues es quitarle el dolor a una persona, ¿no? Entonces, lo que hace un anestesiólogo es proporcionar diferentes técnicas anestésicas, porque tenemos varias, para que un paciente precisamente no tenga dolor ante alguna circunstancia, ¿no? Porque puede ser una cirugía, un procedimiento, una endoscopía, o sea, no necesariamente tiene que ser una cirugía o un procedimiento quirúrgico como tal, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso es lo que hacemos los anestesiólogos, como facilitamos ese ambiente de cuidado, además, porque implica muchísimo cuidado, tanto antes, durante y en el posoperatorio como inmediato, o en la posanestesia inmediata de los pacientes. Y eso, ¿no? O sea, que no sientan dolor. Oye, Entonces, platícanos un poco cómo fue tu primer acercamiento a la anestesiología, porque tengo la percepción de que cuando somos estudiantes de medicina, nuestra rotación en anestesio es muy limitada, más bien se orienta más a cirugía, ¿no? ¿Cómo fue que tú tuviste contacto con esta área? pues yo tuve contacto con anestesia hasta que llegué al internado, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que las primeras rotaciones que hice, que fueron gine, pedia y como medicina familiar, como que no tenía yo gran idea de qué iba a ser de especialidad, pero después llegué a urgencias, a nutrición, y, o sea, me acuerdo perfecto un día que estábamos de guardia y llegó un paciente a RCP y no lo podían intubar los de medicina interna y le dijeron, hablen a los de anestesia, ¿no? Y yo recuerdo que llegó la que en ese momento era una R3 de anestesia, que después fue adscrita mía y maestra mía mientras me formaba, Wow. y llegó y lo intubó, ¿no? O sea, llegó así como si nada, con una maletita donde traía el fibroscopio, ¿no? Su gorrito quirúrgico, o sea, se salió del quirófano y llegó como lo más calmado del mundo
Y de repente, ya lo intubaron, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto que hacen los de anestesia, no? Entonces, a partir de ahí, después también en esa rotación de urgencias rotamos en terapia intensiva a los internos, entonces ahí también había anestesiólogos que después estaban haciendo terapia intensiva. Entonces, como que empecé a ver que anestesia tenía esta parte como de medicina crítica y como de medicina interna, y cuando llegué a la rotación de cirugía, pues en realidad me pegué más a los anestesiólogos, ¿no? O sea, yo estaba ahí como de chismosa todo el tiempo, así de que, ¿qué haces? ¿Y qué vas a hacer? Y lo vas a intubar, ¿puedo ver? Y así, ¿no? Y así fue como empecé a acercarme a la especialidad y decidí que eso, ¿no? Que tenía estas características que me gustaban a mí, ¿no? O sea, como la parte de medicina interna, la parte de medicina crítica, que hacías muchas cosas con las manos, o sea, tenías muchísimas intervenciones en el paciente y bueno, así fue mi acercamiento. Oye, ¿y cómo fue escoger una especialidad en la que no habías tenido como una rotación amplia o que no es de las troncales que comúnmente casi todo el mundo escoge o quiere escoger? ¿Cómo fue para ti escoger esta área sin conocerla tanto? Sí, o sea, aunque no la conocía, como que lo que yo buscaba, o sea, lo que yo estaba segura era que no veía yo mi vida, o sea, a posteriori, en un consultorio. O sea, yo sí sabía que mi vida laboral la quería en un hospital. Eso sí lo tenía yo seguro. Entonces, pues me gustaba medicina interna, la que veía yo en nutrición, por ejemplo, ¿no? O sea, en urgencias, los que estaban todo el día en hospitalización, etcétera, ¿no? No me Sí. gustaba la parte de los consultorios. Cirugía, decía yo, no es como que demasiado físico, como que yo decía, no, estar así 8 horas operando y el estrés y como que no era realmente lo que me gustaba. Tampoco tengo tanta imaginación, o sea, yo decía, ¿cómo sabe cuál es el colédoco? O sea, así, ¿no? Como que mi imaginación en el 3D, ¿no? De ver, no sé, un intestino, yo no veía yo grandes diferencias, entonces decía yo, no, como que eso no puedo hacerlo. Y entonces, al saber eso, ¿no? Que yo quería una vida hospitalaria, pues anestesia fue la que, te digo, que reunió como todas estas características que yo buscaba, ¿no? Que no tenía consulta, o que si tenía, pues era como preoperatoria y era como una valoración nada más, o sea, no tenía que darle seguimiento a los pacientes, y eso, que tenía la parte de medicina interna, medicina crítica y de hacer mucho con las manos. Entonces, así fue como la pude elegir. Obviamente no sabía qué iba, o sea, pues llegué en ceros prácticamente, al final cumplió todas las expectativas que yo esperaba de la especialidad. Pero bueno, creo que esa era como que para mí el definir que quería una vida hospitalaria y no de consultorio fue como lo que me hizo empezar a armar como mi rompecabezas para decir, esto es lo que se va a adaptar a mí. ¿Y cuántos años dura la especialidad? Dura 3 años aquí en México, esa es la duración de la especialidad y bueno, y puedes hacer subespecialidades. En otros países dura 4 años, por ejemplo en España son 4 años y hay algunos otros países que están como algunos programas donde tienen que hacer algo de medicina interna, medicina crítica y Ah, anestesias, wow. que están como un poco en conjunto. Entonces, de hecho, igual en España se llama anestesiología y reanimación, ¿no? La especialidad como tal. Ajá. Wow. Y así como para México, o sea, las necesidades del país, ¿tú crees que se necesita hacer una subespecialidad o anestesiología general es suficiente? Eh, yo creo que o sea, como para las necesidades de todo el país, creo que anestesiología es suficiente. Faltan muchos anestesiólogos, o sea, creo que si comparamos el número de quirúrgicos que egresan comparado con los anestesiólogos que egresan, Mm, falta mucho de anestesia, ¿no? O sea, porque no nada más es cirugía, o sea, hay que contar ujú. cirugía, oftalmo, torrino, gine, gastro, Sí, etcétera, ¿no? Entonces, sí eso. faltan más anestesiólogos en cuanto hablando de las necesidades del país. Y creo que la parte de las subespecialidades, pues ya va a depender de cada quien y de lo que decida para su vida laboral después de la residencia. Creo que también va Ujú. por ahí. Oye, Marisa, y platícanos un poco acerca de las subespecialidades que hay en anestesiología. Bueno, hay muchas subespecialidades que pueden hacer. Hay neuro, por ejemplo, que son 2 años, pedia, que son 2 años.
cardiovascular, que es 1 año, hay obstetricia, hay un diplomado en perinato que se puede hacer de solo anestesia obstétrica, hay obesidad, que por ejemplo esa la tiene la ABC, hay dolor y paliativos, que hay varias sedes donde pueden hacer esa subespecialidad, hay anestesia para el paciente oncológico que la tiene el INCAN, hay trasplantes, que, bueno, nutrición tiene esa subespecialidad y también te puedes derivar a medicina crítica y terapia intensiva como anestesiólogo. Oye, ahora platícanos un poco cómo es llegar a tu primer día de residencia sin tener básicamente nada de background ni de conocimiento en anestesio, porque tengo esta percepción de que como médico general, por ejemplo, llegas a medicina interna y realmente sí ya tienes como pues bastante de entrenamiento, en pensamiento, en qué es lo que se hace en medicina interna, muchas más rotaciones, subespecialidades de medicina interna, pero en anestesio, ¿qué es lo que pasa? Porque básicamente todo lo que sabes de médico general no tiene prácticamente mucho que ver con lo que empiezas a hacer. ¿Cómo fue ese golpe de realidad de empezar en anestesio? Pues fue difícil, o sea, no voy a decir que fue fácil. Yo llegué sabiendo cero, o sea, porque, por ejemplo, conozco algunos que dicen, no, pues mi papá es anestesiólogo, mi mamá es anestesióloga, ¿no? O que ya tenían un poco más, o roté 2 meses en anestesia, o lo que sea. Yo no, o sea, yo llegué sabiendo cero de que prende la máquina de anestesia, yo no sabía dónde prenderla, literal, no sabía abrir ámpulas de manera rápida, o sea, como para cargar un medicamento, entonces probablemente los que me recuerden de R1 en quirófano no era un poco torpe, pero bueno, es normal, o sea, no sabía, ¿no? No era algo que estaba como habituada a hacer, entonces los primeros meses pues fue duro, creo que anestesia justo tiene esta curva que, o sea, en 1 año o sea, en el R1 como que, ¡pum!, tienes que aprender todo. O sea, literal, ¿no? O sea, tienes que aprender a intubar, tienes que aprender a manejar un ventilador, aunque sea lo más básico, a aprender farmacología, aprender a poner un bloqueo, a picar a un paciente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que los primeros meses, si no te sientes como tan en confianza, es muy importante que los primeros meses tengas a alguien, ¿no? Ya sea un residente de mayor jerarquía, un adscrito, que pues esté ahí atrás de ti, ¿no? Porque sí, los primeros meses son complicados y te sientes un poco frustrado, pero pues anestesia, entre más pacientes estés viendo, más vas adquiriendo estas habilidades, ¿no? De estar viendo el monitor, de detectar cambios rápido, de estar pendiente a la cirugía, de qué están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera en anestesia de adquirir tanto habilidad como conocimientos. O sea, porque creo que medicina interna a lo mejor es mucho de ir a leer, digo, en anestesia también, pero en medicina interna, ¿no? O sea, guías, algoritmos de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, ¿no? Pero el paciente como que tarda a lo mejor varios días en evolucionar, ¿no? O sea, en ir viendo cambios y demás. En anestesia todo es como muy en agudo. Entonces, eso, creo que esa rapidez también es lo que hace que durante los primeros meses y en el R1, pues adquieres como habilidades muy rápido. Entonces, pues sí fue duro, me tuve que poner a leer muchísimo, no, porque no sabía yo casi nada de farma, no es la misma farma que estudias en la escuela de medicina, Claro. es farma diferente, pero bueno, hay libros específicos, o sea, ya no tienes que leer del Goodman, ¿no? O sea, tienes como otras cosas, y creo que sí, para mí fue difícil, pero siempre tuve a residentes de mayor jerarquía atrás de mí, que estuvieron como pendientes de mi evolución y los adscritos, que creo que eso es lo más importante y valioso durante ese tiempo. Sí, suena difícil. Ahora vamos a platicar de algo que creo que nos da mucha curiosidad a muchos, que es la relación médico-paciente en anestesiología, porque básicamente tú conoces a los pacientes y básicamente todas tus intervenciones el paciente está sedado o anestesiado, ¿no? ¿Cómo es la relación médico-paciente en anestesiología? ¿Cómo se entabla? ¿Y cómo has aprendido tú a hacerlo? Bueno, es interesante porque sí, o sea, no es la relación típica, ¿no? De médico-paciente de consultorio o de hospital, de un paciente que lleva hospitalizado muchos días. Normalmente conocemos al paciente el mismo día de la cirugía. Hay pacientes que sí los conocemos antes en una preconsulta, en pacientes que tienen alto riesgo y que los catalogamos así, entonces hay que verlos antes y hacer como un plan, ¿no? De manejo tanto de anestesia como de cirugía y demás.
pero bueno, creo que lo más importante como de la relación médico-paciente es que tienes que transmitirle a los pacientes demasiada confianza, ¿no? O sea, al final el paciente cuando ve al anestesiólogo es como de, bueno, no te conozco, normalmente luego ni se acuerdan de nosotros, pero como que te confían su vida entera en ese momento. O sea, Sí. realmente somos los más confiables, o sea, ni siquiera pueden después decir, no, voy a pedir otra opinión, ¿no? Ujú. O sea, como en otras especialidades, que tú vas a una Sí, consulta y dices, ay, no me latió este doctor, voy a ir con otro. En anestesia, pues el que te tocó ese día y no puedes hacer más, ¿no? Entonces creo que la relación que tenemos es, uno, como de muchísima empatía y compasión, porque el paciente que va a un procedimiento quirúrgico está como en un estado muy vulnerable, ujú. ¿no? O sea, va a entrar a quirófano, que está frío, que va a estar desnudo, que va a salir con una cicatriz que a lo mejor antes no tenía, ¿no? Que no sabe si va a sentir dolor después, o sea, es un momento con muchísima incertidumbre para los Ujú. pacientes. Entonces, creo que el ir con mucha empatía y compasión para los pacientes es lo que hace como mejor relación, explicarles completamente siempre lo que les vamos a hacer, o sea, no nada más es como decirles, bueno, te voy a dormir, no, o sea, realmente como explicar qué puede pasar, complicaciones, etcétera. Y eso, como tratar de darles confianza, ¿no? O sea, para que el paciente diga, bueno, pues literal, ¿no? O sea, te ponen su vida en las manos y listo. Ujú. En el posoperatorio también hay relación médico-paciente, o sea, los que no son ambulatorios, pues sí pasamos a ver cómo va, si tuvo dolor, si no tuvo dolor, etcétera, ¿no? Y en el posoperatorio inmediato también, aunque muchos no lo recuerdan, o sea, por, por efectos de los anestésicos a veces no recuerdan. Entonces, bueno, creo que esa es la parte de la relación médico-paciente y eso, no sé cómo explicar realmente, pero tienes que como demostrar que pueden confiar en ti los pacientes. Eso ¿Y es. cómo haces eso? Bueno, yo como que siempre trato de llegar como muy amable, presentarme, les hago una pequeña como historia clínica muy dirigida a lo que me interesa a mí. O sea, ya no hago tantas preguntas repetitivas que además ya les han hecho Ujú. internos, un médico tratante, el residente, etcétera, etcétera. Entonces, como que ya más dirigido a lo que me interesa. Les explico, ¿no? Bueno, que el tipo de anestesia que van a recibir. Y es un poco decirles como, no te vas a enterar de nada, no te va a doler nada, o sea, te lo prometo, y cuando despiertes ya va a pasar. O sea, lo más angustiante que puede ser la parte de la cirugía, cuando despiertes, ya pasó, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que dicen, bueno, pues sí, y muchos pacientes que ya han tenido anestesias te dicen, ay, sí, por favor, ya duérmeme. O sea, de hecho, la verdad es que la mayoría de los pacientes que ya han tenido antes anestesias van como con más confianza. Algunos que han tenido a lo mejor malas experiencias, algunos efectos adversos, pues ahí te los dicen. Entonces dices, bueno, vamos a hacer esta intervención para prevenirlo, ¿no? Y tratar de darles esta seguridad, ¿no? Decirles, vas a estar monitorizado, que todo el tiempo estamos viendo y vigilando tus signos vitales, tu presión arterial, si algo pasa yo voy a estar todo el tiempo ahí viendo, no, o sea, porque muchos creen como que llegas, lo duermes y te sales, ¿no? Y no, o sea, tú estás acompañando todo el tiempo la cirugía y cuidando al paciente todo el tiempo, ¿no? Vigilando todo el tiempo. Entonces, creo que esa es la manera en que yo lo hago, o sea, platicando con ellos. Creo que eso les gusta que recibir, ¿no? Como de, te voy a vigilar, te voy a cuidar, vas a estar monitorizado todo el tiempo. Eso les da seguridad a los pacientes de decir, bueno, van a estar viendo todo el tiempo lo que está pasando. Entonces, creo que así es como lo he logrado durante estos años. Y es que está interesante porque hablando solo de anestesiología general, no hacen diagnósticos ni tampoco dan tratamiento. O sea, ustedes son como facilitadores, ¿no? Exacto, somos facilitadores de estas herramientas que hay maravillosas ahora, ¿no? Para que el paciente no tenga dolor. No damos diagnósticos, no damos tratamientos, no damos seguimientos como a estos tratamientos. Y solo, pero esta intervención que hacemos, pues para el paciente siempre va a ser como muy significativa. O Ujú. sea, el hecho de decir, no sé, por ejemplo, ¿no? Cáncer de próstata. Yo trabajo mucho con urólogos, ¿no? Entonces, bueno, el paciente va con un diagnóstico de cáncer.
¿no? Va a la cirugía y pues mi trabajo es hacer justo, ¿no? O sea, que no se entere de nada, no sienta nada y cuando despierte ya lo operaron, ¿no? O sea, el urólogo, la uróloga que hizo el tratamiento ya lo pudo hacer, ¿no? Entonces, al final somos como este puente o es para que otros especialistas puedan hacer esa parte de tratamientos o de diagnósticos, ¿no? Entonces, creo que al final, pues sí, somos como un buen eslabón para toda la parte multidisciplinaria de la medicina. ¿Y cómo ha sido para ti personalmente el no hacer diagnósticos? O sea, te lo digo como infectóloga, que eso es básicamente lo que yo hago en la gran mayoría de las veces, obviamente con tratamiento, pero sí la investigación, la devoción a los detalles, el decir qué es lo tiene por esto, lo tiene así de avanzado, se va a resolver así. ¿Cómo te sientes tú con tu práctica clínica como sin tener esta parte de diagnóstico? Pues yo me siento muy bien. O sea, yo O en sea, tal vez lo tengo retrospectiva, sobreestimado porque soy internista, ¿no? Pero claro, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, o sea, después de llevar casi 11 años haciendo anestesia en mi vida, desde que era residente hasta ahora, para mí el no tener que dar ese tipo de noticias para los pacientes, para mí, pues me alivia, ¿no? O sea, ujú, yo no sé, creo que yo no podría llegar y decir, tienes un tumor, es un cáncer avanzado, hay poco tratamiento, o a lo mejor son 6 meses, ¿no? De vida, o no sé, me imagino, ¿no? Un ginecólogo que, ¿no? Alguna vez mi mamá me dijo de, no, pero los ginecólogos, pues qué padre, porque siempre traen bebés al mundo, y yo, pues sí, ma, eso está muy padre, pero imagínate como ginecólogo un día tengas que decir, tu bebé viene mal, o una muerte intrauterina, o sea, no sé, ¿no? O sea, como que quitando toda esa parte o los pediatras, ¿no? Decir que un niño tiene una ujú. enfermedad terminal, para mí sería, o sea, me pondría a llorar ahí, ¿no? Entonces creo que para mí ha sido un alivio el que mi especialidad realmente, pues, de alguna manera a los pacientes como que siempre les viene bien, ¿no? O sea, te digo, el paciente llega muy nervioso, porque le van a hacer un estudio, una endoscopía, lo duermes en la sedación y despiertan y te dicen, wow, fue el mejor sueño de mi vida. Entonces, sí, literal, ¿no? Entonces dices, mi trabajo es lo mejor. O sea, para mí, te puedo decir eso, ¿no? También me apasiona mucho la anestesia. Esa es una realidad, pero sí creo que para mí es un alivio no tener que dar ese tipo de diagnósticos, eh, ni de hablar con los familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hablo con ellos, obviamente, porque a muchos les explico también al familiar cómo va a ser la anestesia, etcétera, etcétera, pero es justo como una intervención fugaz, se podría decir, ¿no? O Ujú, sea, es como efímera, o sea, va a pasar y después ya, o sea, sí. no vuelven a saber de mí prácticamente, ¿no? O sea, ningún Para paciente. los que estén interesados en esta área, ¿qué habilidades tienes que tener? Porque es obvio que nadie sabe intubar, ¿no? Necesitas aprender a intubar, necesitas practicar, necesitas tener vías aéreas difíciles, necesitas saber cuándo ya no puedes intubar tú. Entonces, ¿qué habilidades o qué perfil ayudaría a ser anestesiólogo? Bueno, creo que en cuanto a la parte de habilidades las adquieres. O sea, a mí sí Ujú, me queda claro que entre más anestesias des, más vas a adquirir esta habilidad de ventilar, de poder intubar. O sea, ninguno llega sabiendo intubar, ni ventilar, ni poner un catéter, o poniendo un epidural, etcétera, ¿no? Eso lo vas a adquirir con la práctica. Eh, en cuanto a la parte de cualidades que a lo mejor podrías tener para decir, bueno, anestesia podría ser la especialidad que yo podría elegir, creo que sí tienes que tener esta como facilidad de comunicar tanto al paciente, al equipo quirúrgico, a enfermería. O sea, mucha gente que cree que anestesia como que es un trabajo muy individual y no, en realidad es un trabajo en equipo. Porque aunque tú estés solo de anestesia en el procedimiento, pues tu equipo es el quirúrgico y claro. enfermería, ¿no? Entonces tienes que tener o ser muy bueno trabajando en equipo. Creo que los anestesiólogos que luego no saben trabajar tanto en equipo, como que
es donde luego se pueden escuchar quejas o como cosas que dices, pues sí, no trabajan tan bien, ¿no? Entonces creo que trabajar en equipo tiene que ser una cualidad que tienes que tener. Eh, Creo que como que el ego no lo tenemos, o bueno, siento que en anestesia tienes que saber exactamente hasta dónde tú puedes y ya no puedes. Entonces, tú estás intubando a un paciente, ¿no? Y la vía es difícil y llevas 3 intentos y no puedes, no lo vas a poder intubar tú. O sea, vas a necesitar hablarle a alguien más. Entonces, creo que tienes que dejar un poco atrás esa parte del ego, de sentirte que tú eres el mejor y saber siempre pedir ayuda. O sea, de hecho, en los algoritmos de anestesia, lo primero es siempre pedir ayuda. Wow. Entonces, ajá, entonces creo que eso es algo muy importante, que tienes como que tener esa capacidad de decir, yo ya no puedo, alguien tiene que venir a ayudarme. Que no sé exactamente cómo describir esta cualidad, pero bueno, eso. Mucha responsabilidad, o sea, sí somos muy responsables en cuanto al cuidado continuo del paciente durante toda la cirugía, porque como te decía, ¿no? O sea, los cambios son en agudo. Entonces, no puedes esperar, ¿no? No puedes estar, o sea, tienes que ser ahí muy responsable y como muy cauteloso, ¿no? En ese sentido. O sea, creo que no es como ser obsesivo, sino con mucha cautela durante los procedimientos. Eh, Muy observador, o sea, sí es algo que tienes que tener, a veces lo vas desarrollando también, siento que con los años vas desarrollando esta parte de ser mucho más observador, eh, a cambios mínimos, ¿no? Que te pueden predecir algo durante anestesia. Creo que tienes que tener como, por ahí de hecho salió un metaanálisis, ¿no? Bueno, una revisión sistemática, no es un metaanálisis, donde evaluaron como cualidades de la personalidad de los anestesiólogos, ¿no? ¿A poco? Sí, y tienes que tener, o sea, que no ser neurótico, o sea, tienes que tener como calma y tranquilidad, ¿no? Ujú. Entonces, esa también tiene que ser una cualidad, ¿no? O sea, porque si empiezan a pasar cosas, si no mantienes la calma, eh, Ujú. no vas a lograr avanzar y ahí es donde pueden venir errores, ¿no? Con los pacientes. Entonces, creo que tienes que tener calma, tienes que tener tranquilidad y no tanto ser extrovertido, porque no es que seas extrovertido, sino que tengas buena comunicación, o sea, que seas Ujú. capaz de comunicar. Si el paciente está mal, decirle al cirujano, ¿no? Oye, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Cómo comunicar con los pacientes y sus familiares, cómo comunicarte con tu equipo de trabajo. Entonces, creo que eso sí es algo muy importante. Creo que esas cualidades son las que tiene que tener alguien que le gusta y sí, eh, pues es mucha fisio, mucha farma y como medicina interna. Entonces, sí te tienen que gustar ese tipo de materias o de especialidades en conjunto para ser un buen anestesiólogo. O sea, si no te gusta medicina interna, creo que, porque digo, no vamos a dar los diagnósticos, pero sí hay mucho de medicina interna en Claro, anestesia. Ajá, entonces sí claro. te tiene que gustar. Oye, pero todas estas características son muy envidiables, ¿eh? Ojalá, o sea, el no tener ego y el saber trabajar en equipo, es que eso es básico para ser médico, ¿no? Para ser médico. No, pero todo lo que acabas de describir es valiosísimo y tienes completa razón. Y entonces, ¿tú crees que alguien que quiera anestesio debería de tener de entrada como mucha facilidad para hacer cosas con las manos? O sea, como que habilidad con manual y eso, ¿crees que es indispensable? No, yo creo que no es indispensable, yo creo que las vas adquiriendo, porque te digo, yo llegué a anestesia y creo que había medio intubado a 2 pacientes en toda mi vida. Había practicado con maniquís y conforme pasan los años, pues adquieres las habilidades. Entonces, para mí no es un requisito, o sea, no tienen que tener estas habilidades que a lo mejor luego en cirugía sí lo dicen, ¿no? Como para tener esta habilidad de suturar o etcétera. No, creo que en anestesia lo puedes adquirir sin problema mientras estás en formación. Sí, pero la verdad es que, o sea, sí he visto justo lo que acabas de describir cuando viste a una anestesióloga entrar a intubar con el fibroscopio. Hijo, la verdad es que sí hay algunas vías aéreas que yo vi muchas muy difíciles y sí efectivamente ves al anestesiólogo llegar con el fibroscopio tranquilo,
Esa es una habilidad también que se desarrolla, ¿no? El tener esta tranquilidad frente a estas situaciones difíciles, ¿o qué dirías tú? Creo que sí la vas adquiriendo conforme pasan los años. También lo que yo he visto es que, por ejemplo, como los primeros años que estás en tu práctica, todavía no la adquieres, Sí. ¿no? Siento que, no sé, a lo mejor 15 años después de la práctica de anestesia es el anestesiólogo como ideal, ¿no? O sea, porque ya Ujú, tiene muchos años de hacerlo, de tener experiencia realmente, entonces ya tienen como esta habilidad justo de mantener la calma. Y creo que también cuando ya tienes mucho mayor edad, a lo mejor estas habilidades, pero creo que para todos, ¿no? O sea, como que empiezas a ujú, perder esta capacidad de mantener la calma y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, creo que sí la vas adquiriendo. Nunca es fácil, o sea, nunca vas a decir, ay, no vas a sentir que se te va a morir el paciente, no, o sea, sí lo vas a sentir, ¿no? O sea, si la ujú. situación está crítica, obviamente sí tienes ese rush de adrenalina y Sí. de estrés, ¿no? Porque además el paciente depende 100% de ti. Eh, Ujú, pero ahí es donde creo que entra esto del trabajo en equipo, ¿no? O sea, de decir, bueno, el paciente es una vía difícil, ¿qué voy a necesitar? No lo puedo intubar yo, háblenle a otro anestesiólogo, tu enfermería prepárame esto, tú trae el carro de vía aérea, no puedo ventilar, bueno, yo con la mascarilla y alguien dele a la bolsa, o sea, si tú no sabes hacer eso, ahí es donde las cosas se pueden poner, pues, en estado crítico, ¿no? Entonces, sí. sí, creo que esa habilidad sí la vas adquiriendo conforme pasan los años, pero no, tampoco es como que, bueno, sí hay algunos anestesiólogos que yo digo, wow, qué zen, o sea, qué serenidad ante esta situación tan crítica, pero también eso creo que con los años lo vas adquiriendo. Sí, y también el sentir, el haber estado en situaciones así antes, ¿no? O sea, Ajá, definitivamente no enfrentas la misma vez la primera vez que intubas a alguien y no sientes ese miedo, ese temor todas las veces. ¿Por qué? Porque sabes que ya has intubado a 100 personas antes y que has podido, ¿no? Y que hay una exacto. oportunidad y que sabes cuándo sí se puede, sabes cuándo no se puede. O sea, como que el haberlo hecho muchas veces, además, inconscientemente te da esta tranquilidad de ya sé lo que es y ya sé que sí lo puedo hacer, ¿no? Exacto, sí, sí, te Ujú. va dando esa seguridad conforme pasan los años y los pacientes. Oye, ahora platiquemos un poco de el balance de vida personal, laboral, cómo es el día a día de una anestesióloga. ¿Cómo describirías un poco tu rutina o el estilo de vida que tienes, si tienes urgencias, si encuentras un buen balance con tu vida personal y laboral? Creo que va a depender mucho de cuando ya sales de anestesia, a dónde vas a trabajar, ¿no? Si hospital público o privado o si vas a combinar público y privado. En mi caso, o sea, para platicarte como lo que va de mí, yo solamente hago medicina privada. Ujú. Entonces, eso yo lo decidí, o sea, decidí no entrar a ningún hospital público, tuve una buena oportunidad de entrar a un grupo en medicina privada, entonces dije, bueno, voy a empezar con medicina privada. Y también va a depender mucho en cuanto a la medicina privada de con qué especialidades trabajes, porque hay Mm, especialidades que tienen más urgencias y otras que claro. tienen menos urgencias. Entonces, las especialidades con las que trabajo no tienen tantas urgencias, esa es la realidad. Yo hago más urología, hago otorrino, que la mayoría también son programadas, y hago neurocirugía, pero precisamente el neurocirujano con el que trabajamos casi todo hace programado porque hace más tumores de base de cráneo, entonces como que son cirugías programadas, aunque son cirugías muy grandes, pero son cirugías programadas. Eh, y pues básicamente es con las especialidades que trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo no tengo tantas urgencias. Sí tengo, o sea, no hay ninguna especialidad que no tenga, porque hasta oftalmo tiene urgencias, entonces todas tienen urgencias, eso sí es una realidad en cuanto a anestesia. Ahora, mi vida diaria, normalmente empiezo a las 8 de la mañana procedimientos programados y tengo días en donde termino de trabajar a las 12 del día y tengo días donde termino de trabajar a las 10 12 de la noche, ¿no? O sea, depende mucho de la carga de trabajo, a veces se van agregando urgencias o se va a agregar otra cirugía, entonces eso sí tengo, o sea, que se me mueven mucho los horarios, o sea, no siempre puedo predecir mi día al 100%, ¿no? Porque puede pasar que
según yo terminaba a las 12 del día y me hablan y me dicen, oye, hay una piedra de riñón y la voy a meter al rato a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues ya a las 4 de la tarde tengo otro procedimiento. Pero creo que sí he logrado tener un balance para tener vida personal. A mí me gusta mucho estar en casa, me gusta mucho, por ejemplo, cocinarme, no hacer de comer. Entonces, eso sí lo he logrado en cuanto a balance y también me ha permitido, por ejemplo, decir un fin de semana no voy a estar y entonces le hablan a alguien más, ¿no? En anestesia. Esa es otra ventaja, o sea, que como el paciente no depende de mí, si el cirujano o la cirujana tiene un procedimiento, pues busca a alguien más. Entonces, esa es también una gran ventaja que yo veo de anestesia. Por ejemplo, cuando me voy de vacaciones, que lo comparo con mis amigos o amigas que sí, que son los quirúrgicos, pues yo dejo el teléfono y, o sea, nadie me habla, ¿no? Por ejemplo, otras especialidades como ustedes, medicina interna, todos los demás, pues, ¿no? O sea, pues te habla el paciente, te manda un mensaje, oye, es que me tomé el antibiótico, ¿qué hago? ¿Lo suspendo? O cómo te vas de vacaciones si tienes hospitalizados, ¿no? Exacto, tienen hospitalizados, sí, tienen que planear mucho ellos, ¿no? Yo no, yo digo, ya me voy y listo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido anestesia sí da esa ventaja. Yo no tengo hijos, pero por ejemplo veo amigas anestesiólogas que tienen hijos y también, o sea, sí han podido como combinar, ¿no? Compaginar. Sí, la parte de la profesión con la parte de la maternidad. Entonces creo que eso sí tiene. Ahora, si trabajas en público y privado, bueno, pues tienes el doble de trabajo. A lo mejor ahí está un poco más complejo por horarios, porque tienes que cubrir como el horario del hospital público más la parte de medicina privada. Pero te digo, ya va a depender de cada quien, ¿no? De cómo quiera llevar su vida laboral. Y en cuanto a las especialidades, pues igual, por ejemplo, ginecología, pues siempre va a tener urgencias, ¿no? Obstetricia, o sea, pues los bebés nacen a cualquier hora, en cualquier día. Ajá, trauma también, ¿no? O sea, siempre hay una fractura, etcétera, que tiene que ser una urgencia. Cirugía de abdomen también, ¿no? O sea, una apendicitis no puede esperar, etcétera. Entonces, también va a depender mucho de eso, de con quién trabajes después de que ya eres anestesiólogo. O sea, cuando ya haces suena que tienes que buscar como un equipo, ¿no? Que te llame o que sea su anestesiólogo. Sí, normalmente como que empiezas a conocer gente en la residencia y de ahí, ¿no? Empiezas a decir, bueno, pues con ellos vamos a hacer equipo saliendo. También yo trabajo con un anestesiólogo que ya tiene muchos años trabajando, entonces eso también ya se hace ahora, o sea, como que se hacen grupos de anestesia. Claro. Entonces, yo le ayudo a él en la parte de la priva y además tengo mis privas, ¿no? O sea, mis cirujanos propios, entonces sí, más o menos va por ahí la parte de cuando ya sales. O sea, no necesitas un consultorio, sino necesitas hacer buenas migas, ahora sí que con los demás para que después te llamen a ser parte de su equipo. Oye, ahora platiquemos un poco acerca de esta como evolución que ha tenido la anestesia a través de los años. Como que yo me acuerdo cuando estaba más chiquita, escuchar relativamente frecuente así, como es que esta persona se murió, lo metieron a quirófano y se murió en la anestesia, ¿no? O se quedó en la anestesia. Como qué tantos avances ha habido en anestesia a través de los años y qué tanto esta idea de que se quedó en la anestesia o así sigue todavía como en el temor o en la mente de los pacientes. Sí, es un gran mito, ¿no? Ahora, bueno, yo lo veo ya como mito, pero porque obviamente no vivimos en esa época. La anestesia es muy segura en la actualidad, ¿no? Aunque te podría decir que tal vez tiene pocos años o pocas décadas de tener esa seguridad. Sí. Por ejemplo, los nuevos gases anestésicos se desarrollaron en los 90s, ¿no? Wow. Ajá, o sea, no tiene tanto tiempo que se desarrollaron. Y esta parte de los monitores también, o sea, realmente son bastante nuevos, a lo mejor tienen unos 30, 20 años, ¿no? O sea, yo tengo adscritos que me contaron que no tenían ventilador, o sea, que tenía que ser manual. Ay, ¿cómo crees? Te lo juro. Entonces, entonces creo que la evolución Qué devoción a la medicina, ¿eh? Estar ahí ambuceando. Sí, que tomaban la presión manual.
O sea, sí, sí, sí. Wow. Entonces, creo que la evolución de la anestesia en los últimos 30, 40 años es como cuando ha sido lo más grande que ha evolucionado. Antes, pues había muchos menos técnicas, fármacos disponibles, tenían más efectos adversos. Ahora las moléculas, o sea, de los fármacos son muy estables, con pocos efectos adversos cardiovasculares, que era lo que realmente mataba a los pacientes, ¿no? Exacto. Y el que no tenías los monitores, o sea, no sabías si el paciente estaba respirando o no, si cuánto estaba, con cuánto, o sea, si estaba saturando bien o no, o sea, no tenías ni idea, o sea, ibas prácticamente a ciegas. Y ahora tienes monitores de la profundidad de la anestesia, invasivos, no invasivos, del gasto cardíaco, ¿no? De si un paciente Wow. respira líquidos o no, presión arterial continua, oximetría de pulso, oximetría cerebral, etcétera, ¿no? O sea, creo que ya esta gama de herramientas que tenemos hacen de la anestesia una especialidad muy segura, ¿no? Y además también, justo como que te entrenas cuando estás en el entrenamiento como anestesiólogo, a hacer como metódicamente un checklist, se podría decir, ¿no? O sea, tú revisas que la máquina de anestesia, antes de que duermas al paciente, tiene la máquina de anestesia estar funcionando, tener el aspirador funcionando, el oxígeno, los fármacos verificados, etiquetados, ¿no? Entonces creo que todo esto, que bueno, obviamente se ha logrado con errores, ¿no? Que ocurrieron antes, pero que ahora eso le da a la anestesia esta seguridad. Entonces creo que muchos pacientes me lo dicen, ¿no? O sea, como de, oye, Sí. no voy a morir ahí en la plancha, oye, sí voy a despertar. Entonces creo que justo tenemos todas estas herramientas que ahora nos hacen que sea muy segura la anestesia. También ya hay mucho conocimiento de la farmacología, o sea, aunque los estudios farmacológicos luego no, o sea, no se hacen tantos estudios farmacológicos en cuanto a ensayos clínicos y demás, pero lo que hay cada vez te proporciona como más información de un fármaco, ¿no? De efectos adversos, de lo que pueda tener, lo que pueda ocurrir. Entonces creo que sí, creo que justo es también lo que yo les transmito a los pacientes, ¿no? O sea, ya es muy segura ahora la anestesia. Sí. Sí, este es un punto muy importante porque sí creo que es un mito todavía que está muy, muy enraizado en nuestra sociedad. Y hablando de mitos también de anestesio, no te quiero dejar de preguntar uno, que es que fíjate que hablando acerca de adicciones y suicidio y depresión en médicos, me mencionaron en otra plática que ser anestesiólogo, como dentro de todas las especialidades médicas, es un factor de riesgo para adicción a sustancias y a fármacos, ¿no? ¿Cuál es como tu perspectiva de esto? Pues desgraciadamente sí, o sea, sí es se podría decir que un factor de riesgo, no sé cómo nombrarlo, o bueno, o el anestesiólogo tiene más riesgo de caer en este tipo de situaciones. Por ahí hay varios estudios que han hecho, ¿no? O sea, como tratar de sacar estadísticas y aproximadamente hay algunas series que hasta el 3%, ¿no? De los anestesiólogos de algún Wow. centro tienen alguna adicción. Yo creo que en parte digo, yo he conocido gente también, ¿eh? O sea, sí, sí es algo que ocurre en México y en el mundo dentro de la anestesiología. Y yo creo que en parte es porque tienes acceso a, Ujú. ¿no? O sea, lo tienes cerca, o sea, tienes el fentanil ahí, en tu cara, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sí, pues de alguna manera juega como un arma de dos filos para el anestesiólogo. Y creo que también o bueno, lo que debería de suceder es que en los aplicantes, ¿no? A la residencia, creo que sí vendría bien como hacer este perfil de las personalidades que pudieran tener algo de personalidades adictivas, ¿no? O sea, porque al tenerlo ahí va a ser muy fácil probarlo, ¿no? O acceder a eso y obviamente son adictivos, o sea, no es como que o sea, el grado de adicción que te genera un opioide es muy alto. Ujú. Entonces, pues sí, sí, sí es algo que ocurre, y yo creo que va por ahí la parte de prevenirla, ¿no? O sea, en cuanto a la selección de, de residentes, porque creo que además es alto el porcentaje en residentes Wow. de adicciones, más a opioides, ¿no? Es lo que
es lo que hay. Entonces creo que ahí podría venir, e incluso hay centros donde hacen exámenes toxicológicos de manera rutinaria. Sí. Y no, yo no lo veo mal, o sea, porque creo que al final la seguridad del paciente es primero, ¿no? Entonces, si, si alguien está, no sé, robando fentanil, eh, porque ya tiene una adicción y pone en riesgo, no sé, o le administra menos fentanil al paciente por quedarse él con algo o lo que sea, o sea, pues me parece muy grave, ¿no? Entonces creo que yo no lo veo mal que hagan exámenes toxicológicos o que o estas medidas que hay implementadas en los hospitales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo que hacer una receta del fentanil o del opioide que utilicé, entregar la enfermería, entregar el sobrante del medicamento, entregar el ámpula. ¿A poco? Sí, claro, o sea, tienes como que hacer este tipo de cotejar, ¿no? O sea, cuánto le puse al paciente en mi hoja y cuánto voy a regresarle ¿no? al que me suministró el fentanil, precisamente para evitar esto, ¿no? Entonces, pues no lo veo mal que lo hagan y pues sí, tristemente es algo que ocurre. ¿Y si es una práctica común que tengan esto, que tengas que regresar el fármaco y así? Te digo, en hospitales grandes aquí en la Ciudad de México, sí. O sea, en los hospitales donde yo trabajo, privados, tienes que hacer este tipo de como procesos administrativos en cuanto a cuando te dan un opioide o, por ejemplo, ketamina, o sea, algunos fármacos que requieren esta receta especial. Sí, ahora aquí obviamente en hospitales chiquitos o clínicas, pues obviamente no, ahí no hay ningún Sí. control, exacto. Pero sí creo que es algo que debería de hacerse. Y además, o sea, es algo que también habría que hablar abiertamente, ¿no? De que es una situación real. Yo, por ejemplo, no sabía hasta que hice mi servicio social de medicina interna y me quedé en una casa que nos dieron a los que estábamos haciendo el servicio social en Zaguayo, en Michoacán. Y me acuerdo que entré al cuarto y me dijeron, es que aquí vivía un anestesiólogo antes que tú, que era como adicto a muchos opioides. Y sí, o sea, el cuarto estaba lleno pues, de las ampulitas, de las jeringas, o sea, una cosa tristísima. Y mientras yo estaba haciendo el servicio social en Zaguayo, en otro pueblo que se llama La Piedad, se murió el que estaba haciendo el servicio social de anestesiología. O sea, se murió mientras se estaba inyectando él. Una cosa, para mí, por ejemplo, fue visible en ese punto y dije, wow, ¿a poco esto es un problema? O sea, la verdad es que no se habla de estas cosas, ¿no? Y no se habla, y te digo que creo que sí, uno debería de darse, o sea, de hablarse y en cuanto entre un aplicante, o sea, un residente, hablarlo también. O sea, Mm, y sí, digo, o sea, a mí me parece un poco como, digo, triste, pero a la vez digo, bueno, pero si ya sabes que el opioide es adictivo, ¿no? O sea, sí. exacto, ¿no? Pero bueno, creo que ahí sí tendría que intervenir, no sé, hacer perfiles psicológicos desde que entran los residentes y a lo mejor a lo largo de la práctica clínica, ¿no? Sí. Cuando ya estás tú haciendo práctica clínica en hospitales privados, como que es más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, hay anestesiólogos que van una vez a la semana al hospital, o sea, que realmente no tienen tanta visibilidad en los hospitales, ¿no? Ujú. Pero sí, creo que es algo de lo que se debería de hablar. Y así como historias que tú cuentas, yo me sé varias, o sea, de anestesiólogos aquí en México y pasa en todo el mundo, o sea, no nada más es aquí, Sí, creo que sí, sí. en todo el mundo, sí. Tal vez en el resto del mundo pasa más que en México, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, tal vez pasa más. Y pues sí, no sé exactamente qué políticas se podrían hacer, pero sin duda es algo que uno pone en riesgo la vida del anestesiólogo y también pone en riesgo a pacientes, ¿no? Oye, Marisa, pues muchas gracias por esta plática. Está interesantísimo todo lo que nos platicaste. Espero que sea de mucha utilidad porque además creo que la pandemia de COVID, entre los grandes descubrimientos que hemos tenido, es la enorme falta de anestesiólogos que tenemos en el país, ¿no? Cuando empezó la pandemia, de las cosas más cotizadas era un anestesiólogo que pudiera intubar, que puedan dar manejos críticos a los pacientes también, porque muchos se hacen intensivistas después. Entonces sí creo que, como tú dices, este déficit de anestesiólogos es real, ¿no? O sea, se necesita mucha gente todavía entrenada en esta área. Sí, es lo que te digo, o sea, creo que en México podría haber más plazas de anestesiólogos, sin duda en los Sí, centros,
para compensar, ¿no? Este déficit que hay. Justo me faltó decir que una de las subespecialidades es medicina crítica. Y pues sí, creo que es una especialidad que, pues, al final, como que tiene que ver con todo, ¿no? O sea, yo alguna vez por ahí leí, ¿no? O sea, el anestesiólogo, o sea, si te fracturaste, va a estar ahí. Si vas a tener un bebé, va a estar ahí. Si tienes cáncer y te van a operar, va a estar ahí. Si te tienen que poner una cadera nueva, va a estar ahí. Eh, para todo prácticamente, ¿no? Entonces, sí, creo que es un área para explorar para los estudiantes de medicina, como que no tengan miedo, no tengan dudas de ir con un anestesiólogo y decir, oye, ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿cómo va? ¿De qué va tu especialidad? Para que después, igual si les gusta, pues puedan elegirlo. Pues muchas gracias, Marisa. Gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos un poco de tu experiencia, tu carrera y tu visión de tu propia especialidad. Me da gusto verte contenta y plena, ¿no? Que encontraste lo tuyo, y que estás contenta con lo que decidiste. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Armel. Espero que les guste. Sí, bye.